Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31. Nos ponemos de pie. Esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra que el Señor exhaló. Nosotros estamos escuchando la palabra del Señor. Y así como orábamos hace un momento, vamos a orar para creer y apropiarnos de esta palabra. Dice Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Señor, tú eres el Dios vivo, Señor. Y venimos gozosos. Acabamos de alabar tu nombre y de ver cuán grande es tu gracia y tu misericordia, Señor. Y en este día queremos venir también humillados delante de ti, Señor. Señor, tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el creador del universo, tú eres el que nos hiciste, Señor. Y Señor, gracias por tu palabra, y nosotros queremos creerla, Señor, y responder a ella, Padre. Queremos poner en tus manos a cada persona de los que tú has traído el día de hoy. Nos queremos poner en tus manos. Háblanos, Señor. Señor, a los que te conocemos, Padre, queremos rogarte que no seamos ligeros con tu palabra. Y Padre, a las personas que aún no te conocen, Señor, que quizá han oído o no de ti, queremos rogarte, ten misericordia, Señor, y que hoy sea el día de salvación. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos, confiamos en ti, Señor, y no en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si gustan tomar asiento, y hace unos años viajé a Massachusetts, hace unos años, y después de ese viaje, muchos años después, me di cuenta de que allá fue donde tenía su iglesia Jonathan Edwards, un pastor, teólogo, filósofo, puritano de los 1700, quizá el mayor predicador que Estados Unidos haya tenido, quizá el mayor teólogo que Estados Unidos haya tenido y el mayor filósofo que haya tenido. Así es que es una persona que me ha gustado leer de él y sobre él. Y hace poquito conocí una persona de por allá, es un compañero de trabajo y nos vimos por trabajo, y le digo: oye, tú eres de por allá. ¿Y qué sabes de Jonathan Edwards? Nada. No sabes, mira, él hizo todas estas cosas. Cero. Entonces me llamó mucho la atención eso. No toda la gente lo conoce, pero nosotros queremos no nada más conocerlo a él, conocer el temor que él tenía por su Dios. Y en 1741 él viajó de su lugar a una iglesita que estaba en Enfield, Connecticut, y predicó uno de los sermones más conocidos hoy en día. De hecho, todavía en las preparatorias aquí en Estados Unidos, en high school, todavía les enseñan de este sermón, que es
que habla de estar en las manos de un Dios airado, pecadores en manos de un Dios airado. Y llegó una iglesita chiquita, de 2 pisos la iglesia, llega, el pastor no era así muy elocuente de gritar mucho, ni mucho menos. De hecho, decían que se recargaba sobre el púlpito cuando él predicaba. Pero empieza a hablar de las consecuencias de pecar. Y la gente empieza a gritar del temor que le da. Una de las ilustraciones que le decía él a la gente es: imagínate que tú eres como una araña que está colgando solamente de un hilo. Y si tú estás pecando deliberadamente, solo estás esperando a que se rompa ese hilo para caer en las horrendas manos del Dios vivo. Dicen que los gritos de la gente se escuchaban hasta 3 cuadras de donde estaba predicando él. Ahí comenzó uno de los avivamientos más importantes de toda la historia de Estados Unidos. Hoy en día, en muchas iglesias no se habla del pecado. Prefieren hablar de cosas que no ofendan. Prefieren que no se habla de un Dios justo que castiga al pecador por su pecado. Mejor se habla de lo importante que tú eres para Dios, sin hablar de lo importante que Dios ha de ser en tu vida. Las personas responden a mensajes motivadores que no muestran lo importante de la cruz y la sangre de Cristo y nuestra necesidad de Él. Se habla de cosas que empoderan a las personas en lugar de llevarlas a la humildad y mansedumbre que Cristo nos ha modelado. Hebreos no es así. La carta a los Hebreos no es así. La carta a los Hebreos exalta a Cristo y trae advertencias una y otra vez del peligro de escuchar, aún entender y disfrutar las bendiciones en Cristo sin poner nuestra fe en Él. Hebreos es como un cable de 2 hilos. No sé si han visto los cables gigantescos que sostienen algunos puentes. Hebreos es como un cable de 2 hilos. En uno de los hilos, el hilo gigantesco, es la supremacía de Cristo. Él es superior a los ángeles, Él es superior a Moisés, al tabernáculo. Su sacrificio es superior. Él es superior a cualquier otro sumo sacerdote. La supremacía de Cristo y la implicación que tiene para nosotros. Pero el otro cable que va enredado en Hebreos es un llamado a poner nuestra fe completa y sincera en Cristo y así permanecer fiel en su iglesia hasta el final. El capítulo 10, todo esto lo estuvimos viendo por 9 capítulos y medio. Y en el capítulo 10, este es glorioso porque nos habla del evangelio y la entrada que ahora tenemos delante del Padre. Y muchos de nosotros hemos estado gozándonos con eso. Ven confiadamente delante del Padre, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y nos gozamos con eso. Y bueno, hay 2 maneras de responder a eso. Y la primera es en fe, creyendo en Jesús y madurando constantemente hasta el día en que muramos. Pero hay otra manera de responder a eso. Y la otra manera es despreciando la obra majestuosa y gloriosa de Jesús. Esta carta de Hebreos iba dirigido a judíos. No sabemos exactamente dónde vivían estos judíos. Parece ser que eran judíos en varias iglesias.
Ellos estaban algunos conociendo el cristianismo, algunos ya habían conocido más del cristianismo, y había varios tipos de personas en esa iglesia, en las iglesias que se leía esta carta, como lo hay aquí en este día, pero sobresalen dos tipos de personas. Uno es el que había nacido de nuevo. Las personas que habían nacido de nuevo, las personas que habían entregado su vida a Cristo, las personas donde Cristo era su rey y ellos ya no seguían reinando sobre su vida, o ya no seguía reinando algún ídolo sobre su vida. Pero había otro tipo de personas. Estas otras personas no habían nacido de nuevo, pero habían escuchado el evangelio. Estaban en la iglesia, disfrutaban de las cosas de la iglesia, tenían a sus amigos en la iglesia. La gente pensaba, pues es un cristiano, pero muy en el fondo no habían puesto su fe en Cristo. El propósito de mi predicación en esta mañana es comprender la gravedad de despreciar el sacrificio de Cristo al continuar pecando voluntariamente después de haber conocido la verdad. El título de la predicación es Consecuencias de despreciar el sacrificio de Cristo. Y vamos a ver 3 puntos. Y el primero es ¿qué es despreciar el sacrificio de Cristo? El segundo es ¿cuáles son las consecuencias de despreciarlo? Y la tercera es preguntarnos ¿y hay esperanza en medio de eso? Y empezamos con el versículo 26, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y luego se sigue con las consecuencias. Hay una seria y continua advertencia en Hebreos. Hebreos son 13 capítulos y en 5 de ellos se toman unas partes bien amplias para decir, ten mucho cuidado de no estar oyendo y no estar disfrutando todo y estártela pasando muy bien, pero en el fondo diciendo, eso no es cierto, o eso no aplica a mí, o yo no necesito esto, yo nada más agarro lo que me conviene. El capítulo 2, el capítulo 4, el capítulo 6, el capítulo 10 en el que estamos, el capítulo 12, son una y otra advertencia. Y les voy a leer, y ahí está en sus notas, en Hebreos 3:12 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras versiones dice para apostatar. Vamos a ver cómo es un apóstata o una persona que se aparta. La apostasía es apartarse de la fe. Pero quiero compararlo no a un matrimonio, sino quiero compararlo a una unión libre. ¿Han oído ustedes de la unión libre? Pues es muy padre la unión libre. Nos juntamos a ver si funciona. No hay un compromiso, no hay un pacto. Tenemos hijos, tenemos los beneficios y en cualquier momento puedo salir corriendo. Y lo que justifica es, y si no funciona, entonces no tenemos un compromiso. A veces me acerco con la gente que conozco, alguna gente en el mundo que conozco, y le digo, oye, ¿cómo está tú? Y luego me tengo que detener. ¿Cómo está tu novia con la cual tienes 3 hijos, que llevas viviendo como 10 años con ella y que todavía no estás seguro si es tu esposa o no? Eso me gustaría decirle, ¿verdad? Pero no le digo eso.
pero la verdad es que no sé cómo decirle. Él no ha querido que sea su esposa. A veces hay cristianos, a veces hay personas que vienen a la iglesia con esa mentalidad. Yo voy a ir, voy a disfrutar. Es más, no nada más voy a disfrutar, le voy a entrar. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevar, hay que ayudar. Qué bonito es ayudar. Hay que aprender, yo quiero aprender. Pero no hay un pacto, no hay un compromiso y la fe no está en Cristo. Dice, entonces, ¿cómo son estas personas? Recibe el conocimiento de la verdad, puede entenderlo. Sí, yo sé, y si tú me preguntas, y hasta a lo mejor podemos hablar de teología. Hay una persona que me llama mucho la atención, Rosaria Butterfield. Si alguna vez tienen oportunidad, oigan sobre ella. Esta era una persona académica completamente que se dedicaba en su universidad a correr a los cristianos. Pero no los corría nada más diciéndoles váyanse. Ella se sabía muy bien la palabra y primero los confrontaba académicamente. Y no fue hasta que muchos años después un pastor junto con su esposa le empezaron a invitar a su casa, a bendecirla, a mostrar el amor de Cristo, que ella vino a los pies de Cristo. Pero ella, mucho antes de poner su fe en Cristo, sabía probablemente más de la palabra que tú y que yo. Ella iba y les digo, ella contendía con los cristianos. Entonces, ¿cómo es una persona que rechaza y menosprecia a Cristo, que es un apóstata? Dice, recibe el conocimiento de la verdad, puede entenderlo, cree que es bueno, se entusiasma, pero no pone su fe en Cristo. Por lo tanto, su fe no es de salvación. Y estas son las características. Dice, ellos habían recibido el conocimiento de la verdad. Ellos eran judíos y ya esta carta había sido escrita probablemente alrededor del año 60 después de Cristo. Había habido mucha gente predicando el evangelio. Estas personas habían escuchado el evangelio, habían entendido Cristo y cómo en Él se venían a cumplir todas las cosas, pero su característica era que pecaban. Ahora, tú y yo pecamos, todos seguimos pecando, y un día los hijos del Señor, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, un día delante de Cristo, cuando muramos, vamos a ser completamente libres del pecado. Ahorita ya no somos esclavos del pecado, ya somos libres del pecado, ya podemos venir delante del Señor. En el Espíritu Santo podemos arrepentirnos y dar un giro de 180 grados a nuestro pecado cuando el Espíritu Santo viene y nos trae convicción de pecado. Pero vamos a seguir pecando. Bueno, estas personas no nada más pecan, sino pecan deliberadamente. Mañana tengo una cita en migración. Señor, bendíceme porque voy a contar mentiras, pero es para que no me agarren. Y tú sabes cuánto quiero seguir viniendo aquí a Misión de Gracia. Personas que pecan deliberadamente. Entonces pecan, pero pecan deliberadamente. Pero la tercera característica es que continúan pecando deliberadamente. Aún un cristiano que ha puesto su fe en Cristo puede pecar deliberadamente, y el Espíritu Santo o tu esposa o alguien en el grupo de casa va a venir y se va a asegurar de mostrarte eso. Y la pregunta es, ¿cómo respondes? Y si la respuesta es,
No, pues hay pecados chiquillos y la verdad es que uno para sobrevivir en esta vida, uno necesita seguir pecando, o sea, no hay manera de no. Entonces, no hay una conciencia de que al que ofendemos es a nuestro Señor con nuestro pecado. Una de las características entonces de estas personas es pecan deliberadamente y continuamente. Se te hace callo. A lo mejor te caló la primera vez, a lo mejor la segunda un poquito menos. Ya después no te importó. No te importó contar mentiras, no te importó seguir flirteando con alguien, no te importó seguir haciendo cuentas raras al respecto del IRS, no te importó pecar deliberadamente contra el Señor. El teólogo R.C. Sproul dice, la apostasía es una caída total de alguien que ha profesado la fe, pero nunca fue verdaderamente salvo. Pueden haber tenido una fe temporal, como en la parábola del sembrador, pero no una fe salvadora. Esta parábola del sembrador siempre me ha llamado la atención. Cuando la leía hace muchos años, normalmente me iba de una por una y decía, sí, ese soy yo. Y el siguiente, sí, señores. El tercero, sí, ese soy yo. Y el cuarto decía, este quiero ser. Conforme he conocido del Señor, me he dado cuenta que el Señor lo que quiere para sus hijos es que seamos nosotros, y vamos a ser esa semilla que cae en buena tierra y que da fruto al 30, 60 y al 100 por uno, o al 160 y 30 por uno. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Ahora, no es siempre, no es constante. A lo que me refiero es, no siempre somos perfectos, pero el Señor está obrando en nosotros y se nota un fruto. Pero quiero leerles lo que le dice el Señor Jesús cuando está explicándole a sus discípulos una de estas imágenes del sembrador. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, esta semilla no cayó en tierra buena, dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Hay gente que se aparta. Ahora, curiosamente puede haber gente que sigue viniendo a la iglesia, pero su corazón está completamente apartado de Cristo. Y un día vino y se emocionó y se entusiasmó y pensó, esto es lo mío y me gustan todas las cosas que hacen y yo quiero participar, pero su fe no está en Cristo. No hay raíces y se quema inmediatamente. Les voy a dar algunos ejemplos de personas así. Y uno de ellos es Demas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y no necesitan leerlo, en 2 Timoteo 4:10, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Demas, en otras cartas, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, dice, aquí estamos Demas y yo, chambeando duro. Y aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, se ha ido a Tesalónica. Les voy a dar otro ejemplo. Judas fue un apóstata. Ahora vamos viendo a Judas y vamos a darnos cuenta
Él no puso su fe en Cristo, él no le creyó a Cristo. Si él le hubiera creído a Cristo, si él hubiera creído, este es el Mesías, este es el Hijo del Dios viviente, no sé cómo le va a hacer porque está muy difícil todo esto, pero si él hubiera puesto su fe en Cristo, no lo hubiera traicionado. Pero fíjense la manera, están todos sentados, están todos los discípulos sentados en el aposento alto, están tomando la cena y el Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos dijeron, ¿seré yo, Señor? No sé si se fijaron que ninguno dijeron, ay, hasta que ya vieron al Judas. ¿Qué no vieron hacer? Si se roba el dinero del tesoro. Al contrario, había una confianza de que él podía administrar bien el tesoro. Había una confianza. Había una confianza en lo que él decía. ¿Para qué echan a perder ese perfume? Mejor échenlo aquí al tesoro para poder bendecir a otra gente. Claro que el Señor no hizo lo que Judas dijo en esa ocasión, pero había una confianza. Por eso cada uno preguntó, ¿seré yo? Y no señaló a Judas. No se distinguía. Ahora, algo bien tremendo es, Judas fue partícipe de algo que muy pocos seres humanos en toda la historia van a poder ser partícipes. Él fue uno de 12 que oyó la palabra directamente predicada del Hijo de Dios. Él vio a Jesús encarnado. Él vio al Espíritu Santo obrando en Jesús, haciendo maravillas y milagros. Fue impresionante lo que vio. Y él no creyó en Jesús. Él no puso su fe en Jesús y él no obedeció. ¿Qué características tienen aquellos que se apartan de la fe? Y queremos subrayar que aquellos que se apartan de la fe, como dice aquí, son aquellos que no han puesto su fe en Cristo, pero que han creído las cosas que han oído y se han entusiasmado. Una de las características, dice Hebreos 3:18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que fueron desobedientes. Y dice el verso 19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Cuál es la característica? Yo no creo en lo que dice la palabra. Yo no creo en Jesús, en que Él es Dios, en que Él es el Salvador. Yo no creo que soy un completo pecador y yo no creo que yo necesito de un Salvador. Y si yo no creo, yo no voy a obedecer. Porque voy a obedecer de dar mis diezmos y ofrendas, como nos decía ahorita Helman, si yo no creo. Otra característica, dice en Hebreos 4:2, dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que lo oyeron. Y aquí está hablando específicamente del pueblo del Señor. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo del Señor que estaba en el desierto, que el Señor los estaba guiando con maravillas? Ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron al Espíritu Santo obrar. Ellos vieron maravillas como probablemente ninguno de nosotros va a ver en esta tierra. Ellos vieron todo eso y no creyeron. Y no creyeron a los que les hablaron. Moisés les habló y no creyeron. Josué les habló y no creyeron. Y no creyeron a la palabra de Dios. Dice, la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Cuando yo era niño, hace muchos años,
empecé a ir a una iglesia cristiana, nos invitaron a una iglesia cristiana. Y yo recuerdo estaba como en primero de secundaria, sexto, primero de secundaria. Y un día hablé muy seriamente con mi mamá y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mi mamá no iba a la iglesia, pero le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ser como Beto. Era un joven que yo veía ahí en la iglesia. Dice, yo quiero ser como Beto. Fíjate, es un joven que le va muy bien en la escuela y es deportista. Ahí sí, de plano, no sé, pero bueno. Le digo, es deportista, pero este joven tenía 18 años y yo me acuerdo que tenía su bicicleta y subía su bicicleta al tren y se iba cerca de un pueblo y bajaba su bicicleta y en su bicicleta se iba para ir a predicar el evangelio. Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá, yo quiero ser como Beto, le decía. Pasaron cosas en la iglesia. Vinieron pruebas en la iglesia en la que estábamos, pruebas muy feas, con mucha gente, feo. Y él se desanimó. Él estaba estudiando ingeniería y cambió su carrera a estudiar filosofía. Dejó de ir a la iglesia. Y pasaron muchos años. Y un día, en un viaje que hice, fui y lo visité. Oye, ¿no te gustaría? Y platicamos. Y le platicaba, él conoció muy bien a mi hermano mayor. Digo, quiero decirte, me da mucho gusto verte, quiero decirte cómo fue que mi hermano conoció a Cristo. Y le platiqué el testimonio. Es la persona más estoica que he visto al hablarle el evangelio de todas las veces que le he hablado a alguien el evangelio. No se contristó, o sea, no hizo ni un gesto. Es alguien que se especializó en estudios judíos, que me dijo, ¿cómo me da gusto que estés predicando? Le platicaba, predico de vez en cuando. ¿Cómo me da gusto? Me dice, ¿alguna vez has leído los salmos en el idioma original? Dice, es precioso. Es alguien que en muchos aspectos conoce mucho más que yo de la palabra, pero que no ha puesto su fe en Cristo. Ahora, puedo asegurar que él se ha apartado completamente de la fe, o sea que él es un apóstata. No lo puedo asegurar, yo no sé, solamente el Señor conoce los corazones. Yo ruego por su vida y en alguna ocasión que vuelva a ir a donde él vive, me gustaría volver a saludarlo y decirle, Beto, ¿cómo estás? Volver a tener la oportunidad de hablarle del evangelio. Pero si él muere en la condición en la que está, voy a saber, él era un apóstata y me va a dar mucha tristeza. Y si no, si un día viene al Señor y dice, Señor, esta es mi vida, te pido perdón, me arrepiento, quiero ser tu hijo, me va a dar mucho gusto, pero al que le va a dar mucho más gusto es a nuestro Padre Celestial. Yo quiero animarte a que no empieces a juzgar. Hay una parte al final, que espero llegar ahí, donde dice, ¿y cuál es tu respuesta? Tu respuesta es, ¿seré yo, Señor? O tu respuesta es, ¿o será este que está enseguida de mí? No pienses en el que está enseguida de ti. No pienses, no juzgues. Pero necesitamos saber que hay gente que puede oír, que se puede entusiasmar y que no pone su fe en Cristo. Una persona que no pone su fe en Cristo no responde a la disciplina. El Señor ha puesto en su palabra, Mateo 18 específicamente, medios para confrontar a la gente que continuamente
está pecando en un pecado en particular y continuamente peca deliberadamente, porque no sabemos y no conocemos los corazones. Y eso es la disciplina. Y no sé si recuerdan ustedes, para mí fue de mucha bendición cuando estudiamos primera y segunda los Corintios, y había un hombre que era un perverso, se estaba acostando con su madrastra. Este era un perverso. Y la disciplina fue, el apóstol Pablo dice, córranlo ya, córtenlo ya, entreguen a ese perverso a Satanás. Y en la segunda carta a los Corintios vemos que se arrepintió. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que ha puesto su fe en Cristo y una persona que no ha puesto su fe en Cristo? Una persona que no ha puesto su fe en Cristo peca y vuelve a pecar y peca continuamente, deliberadamente. Y a la hora que es confrontado, no le duele. O a lo mejor le duele, y ahorita vamos a ver eso en un momento, y le causa cierta tristeza, pero no hay arrepentimiento. Y cuando se le dice, vamos a cortar la comunión contigo, bueno, y se va, y no pasó nada. Un cristiano verdadero, aunque sea muy, muy inmaduro, como este hombre que estaba cometiendo esas perversidades en primera a los Corintios, un cristiano verdadero, el Espíritu Santo mora en él y el Espíritu Santo viene y trae una convicción de pecado, y esta persona va a responder. Esta persona va a responder y va a regresar arrepentido y va a decir, no sé cómo hacerle, pero yo no quiero que sea quitado de mi comunión con Dios y con la iglesia. Otra de las diferencias entre un incrédulo y un creyente es, dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya estás aquí en la iglesia, llevas buen tiempo, te sientes muy contento, estás participando y te señalaron, alguien te señaló un pecado. Oye, me di cuenta de la manera en que hablaste con tu esposa en la última reunión en el grupo de casa. Están bien, podemos apoyarlos con algo. La diferencia entre uno y otro es, en el cristiano, viene el Espíritu Santo, trae una convicción de pecado. Yo me siento mal por eso, pero esa tristeza me lleva a arrepentimiento. Arrepentimiento delante del Señor, arrepentimiento con la gente contra la que peco. Y alguien que parece pero no es, tiene un remordimiento. Y el remordimiento puede ser porque lo cacharon. El remordimiento puede ser porque fue vergonzoso que se dieron cuenta. El remordimiento puede ser porque vienen consecuencias, me van a meter en la cárcel por esto que hice y cómo le voy a hacer. Pero en todos esos pensamientos no está el pensar, yo he ofendido a Dios. Perdóname, Señor. Yo soy tu hijo, perdóname, Señor. Entonces, puede haber tristezas, dos tipos de tristezas habla la palabra. Hay una tristeza conforme a la voluntad de Dios que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, y esa no deja un pesar, dice la palabra. Pero hay otra tristeza del mundo que produce muerte. Me importo yo, me importa mi imagen, no me gustan las consecuencias.
en alguien que abandona la fe, no hay fruto. A lo mejor se esfuerzan, pero no hay fruto. Ahora, necesitamos cuidar nuestro corazón, y a lo mejor hay áreas en nuestra vida que decimos, en esta área, ¿cómo he batallado? Y creo que no hay fruto. Y a veces no es fácil decir, ay, soy bien inmaduro, o realmente, Señor, no te he conocido, porque yo veo que sigo batallando con esto y lo otro y lo mismo y una y otra vez. Y yo quiero animarte, si esa es tu condición, ven y arrepiéntate, ven delante de Él y dile, Señor, me arrepiento. ¿Tienes dudas de si eres cristiano o no? Dile, Señor, quiero ser tu hijo. Te pido que me salves, bendito Señor. Ahora, ¿cómo? Pues si yo llevo mucho tiempo ahí en la iglesia. Imagínense que de repente diga, pues saben que no era cristiano. O que se den cuenta. Hace tiempo tomé un curso de consejería con uno de los hombres del seminario de John MacArthur, y él daba una historia muy tremenda. Dice este hombre, dice, pastor de muchos años, platica un poquito sobre su matrimonio, dice, y estaba un día en mi oficina, dice, mientras mi esposa estaba preparando un material para dar clase a los niños, y me hablan a la oficina, me dijeron, pastor, es algo urgente, es su esposa, que si puede atenderla. Claro que sí. Fui con mi esposa, dice, ella fue la que me habló del evangelio, dice, llevamos casados, ella ha servido, ella ha hecho muchísimas cosas en las cosas del Señor, pero al estar viendo el evangelio para predicárselo a los niños, después de muchos años, dice ella, caray, ¿habré yo respondido al evangelio? O simplemente por el hecho de estar toda mi vida en cosas cristianas, en este ambiente, he dado por hecho que sí lo he hecho. Y le dice a su esposo, quiero decirte que yo no conocía al Señor y creo que apenas lo he conocido, apenas estoy poniendo mi fe en Él. Y dice el pastor en esa clase de consejería, dice, y fue un privilegio bautizar a mi esposa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda libertad debe de haber en una persona para reconocer que después de tantos años, obviamente hubo problemas, ¿verdad? Alguna gente dijo, ella me dio clases hace un tiempo, ¿cómo que no era cristiana? Y bueno, en su misericordia el Señor sí la alcanzó. Imagínense que hubiera durado así el resto de su vida. Eso hubiera sido una tragedia. Nada más algunas cosas más sobre el ser apóstata. Dice la palabra que son adversarios. Dice la palabra que se convierten en adversarios, dice, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Aquellas personas que han escuchado y que no ponen su fe en Cristo se convierten en adversarios. Y les voy a decir por qué. Vienen tres cosas que son terribles. Dice, ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios. Ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios. Dice Hebreos 6:6, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Es como decir, Cristo no vale nada y todo lo que hizo no importa. Pero la otra característica es, dice, ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Y la primera tiene que ver con el Padre, con el Hijo. La segunda tiene que ver con el pacto que hay con Dios.
Dios dice, yo quiero hacer un pacto con mi pueblo. Y gente de su pueblo en el Antiguo Testamento dijo, yo no quiero. Lo primero es una persona que se aparta de la fe, una persona que oye, pero que no pone su fe en Cristo. Dice, ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios. Y el segundo, ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Y la tercera dice, ha ultrajado al Espíritu de gracia. Hebreos 6, les voy a leer esto mismo, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Han insultado al Espíritu de gracia. Es una ofensa directa contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo. Por eso las consecuencias son terribles. Efesios 4:30 dice, y no entristezcan al Espíritu de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Pero dice Hebreos 6:4-6, dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, o sea, oyeron, que probaron del don celestial, participaron de las cosas de la iglesia y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, vieron las maravillas del Espíritu Santo de primera mano, como el mismo Judas las vio, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que acabamos de decir? El pastor Martin Lloyd Jones dice, la gente hoy en día no entiende lo que significa que Dios sea el Dios vivo. Si para ti tu justificación es, pero Dios es bueno, pero a mí no me va a pasar nada, no entiendes lo que es que Dios sea el Dios vivo. La gente hoy en día no entiende lo que significa que Dios sea el Dios vivo. Pensamos en un Dios pasivo, pero caer en sus manos significa enfrentar su presencia sin mediador. Si tú pusiste tu fe en Cristo, si Él es tu Rey y Señor, un día vas a estar delante de este Dios vivo, todopoderoso. Él conoce todos tus pecados. Él sabe cómo lo has ofendido a Él y cómo has ofendido a los demás. Pero Cristo, esa es la palabra que va a ser revestido de Cristo. Él va a ver a Cristo en ti, no te va a ver a ti. Pero, dice Martin Lloyd Jones, pensamos en un Dios pasivo, pero caer en sus manos significa entrar en su presencia sin un mediador, sin alguien que haya pagado por tus pecados, sin alguien que te represente. Y eso es lo más temible que un ser humano pueda experimentar. Y hay una cosa terrible que dice aquí, que dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar cualquier pecado. Tú puedes pensar el peor de los pecados. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar el peor de los pecados que tú hayas cometido. A la hora de arrepentirte de esos pecados. Pero aquí dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. De lo que está hablando es, está tan endurecido tu corazón de haber rechazado a Cristo, que tú ya no vas a buscar eso después de un tiempo.
A lo mejor empieza como algo sencillo y te vas olvidando un poquito y se va engrosando tu corazón, pero va a llegar un momento en el que ya no quieres más de Cristo. Eres un apóstata. Dice, sino horrenda, el verso 27, horrenda expectación y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hay un amigo, hablaba con él hace poco sobre las cosas del Señor y luego me dice, es que hay muchas incongruencias en la palabra. Mira, cómo Dios era muy malo en el Antiguo Testamento y muy bueno en el Nuevo Testamento. Yo no creo en eso. Quiero leerte esto. Si tú llegas a pensar como este amigo mío, dice, verso 28, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Los que estaban en el desierto, el Señor no tuvo ningún problema para decirles, y ustedes van a morir en tanto tiempo. Y los que se opusieron contra Moisés, Dios no tuvo ningún problema para decir que se los trague la tierra. Y eso es algo terrible. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Lo que está diciendo el Señor es, la ira del Señor la podemos ver bien gráfica en el Antiguo Testamento, pero no se compara la ira de Dios contra alguien que ha escuchado, que ha disfrutado, que ha visto y que rechaza a Cristo, que ha entendido a lo mejor, que a lo mejor hasta puede hablar cuestiones bíblicas, pero que no ha puesto su fe en Cristo. Y de esa manera ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios. Ha tenido por inmunda la sangre del pacto y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Dice el verso 30, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y esto está en Deuteronomio 32, versos 35 al 37. Y les voy a decir qué estaba pasando aquí. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Todos los que no creyeron, habían pasado 40 años desde que habían ido los espías a ver la tierra prometida. Y si se fijan, el pueblo no creyó. Y les dijo al Señor, muy bien, van a morir todos los mayores de 20 años en el desierto. No van a entrar a la tierra prometida. Bueno, en este punto, Deuteronomio 32, ya habían muerto todos ellos. Pero los hijos eran rebeldes. Y el Señor, por medio de Moisés, poquito antes de que Moisés muriera y poquito antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, Moisés les canta un cántico de juicio. Y les dice, de parte del Señor, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que está preparado. Muchos de nosotros no pensamos de las consecuencias en el Señor porque no lo vemos. Porque podemos, no, yo estoy bien, tengo mi trabajo y me la paso muy suave y mira y hasta esto y hasta lo otro. Y dice la palabra del Señor, si tú has escuchado y has rechazado abiertamente la palabra del Señor, dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, porque el día está cerca, dice, ya se apresura lo que les está preparado.
porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, de los que son fieles. Dice, cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie entiende, ni su siervo ni libre. Dice, entonces él dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca que buscaban, en que buscaban refugio? ¿Qué está diciendo Moisés? ¿Qué le está diciendo al pueblo? Ustedes van a ser unos idólatras. Ustedes no van a poner su fe en Dios, no le van a creer, así como sus padres no le creyeron. ¿Y saben qué? Dios va a retribuir, Dios va a traer venganza, y Dios les va a decir, esos dioses en los que tú te refugiaste, ¿dónde están? ¿Realmente te van a cubrir? Este fue el tema de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado, en 1741. Esta es una nota del teólogo Jonathan Edwards. Dice, Dios no solo tiene poder para castigar, sino que tiene el derecho. Él no mira el pecado como nosotros. Su justicia es perfecta. Aquellos que caen en sus manos lo hacen sin defensa, sin escape y sin esperanza. Es una cosa horrenda, y dice el verso 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero hay esperanza. Cuando este hombre fue y predicó sobre el pecado, la gente respondió. Y respondió en arrepentimiento, porque alcanzó a ver que el Dios vivo no es un Dios pasalón, que nuestro pecado y que pecar intencional y continuamente no es cosa pequeña. Y la gente se arrepintió, y en el arrepentimiento vino el avivamiento más grande que se ha visto en Estados Unidos. A lo mejor tú piensas y has orado por avivamiento para que vengan muchas manifestaciones espectaculares. No hay una manifestación más grande del Espíritu Santo que cuando Él traiga convicción de pecado, nosotros nosotros respondamos en arrepentimiento y podamos, por medio del mismo Espíritu Santo, dar un giro de 180 grados. Entonces, si tú estás aquí en este día y la verdad no conoces al Señor, no conozco, o sea, he oído muy poco, alguien me invitó, yo quiero decirte que este Dios vivo del que estamos hablando es real. Y quiero animarle a que pongas tu fe en Él. Y dice la palabra, hoy es el día de salvación. Y quiero animarte que una vez que pongas tu fe en Él, no des vuelta atrás. Y te aseguro que cuando pongas tu fe en Cristo, no va a haber algo más glorioso que eso en tu vida. Pero quiero hablarte a ti. ¿Tú estás a gusto? A lo mejor te dormiste durante el sermón. A lo mejor pensaste, ¡ay, qué terrible está eso para el de enseguida! Y tú no has puesto tu fe en Cristo. Todavía no. Todavía necesito contar algunas mentiras, hacer algunos pecados, y ya después, cuando tenga tiempo, voy a venir a Él. La palabra dice, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de salvación. Tú no sabes si hay mañana. Y quiero comentarte algo glorioso para ti. Si tú estás pensando, ¿será hoy o no será hoy el día? A mí se me hace bien tremendo esta palabra que dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Hay gente que está tan endurecida, oyó tanto y puede todavía discutir y lo que sea, que para esa persona ya no hay marcha atrás. Dice, yo ya no quiero más. Y el resto de sus vidas será eso. A lo mejor no está aquí esa persona, no sé. Pero si tú estás aquí, el día de hoy, considera
que probablemente tu corazón no esté completamente endurecido y que el Señor te trajo para que oyeras su palabra viva y para que oyeras que hay un Dios de misericordia y que hoy es el día de salvación. Ven a Él, arrepiéntate. Ven a Él y disfruta de una entrada al Padre real. Lo que has vivido, claro que puedes disfrutar. ¿Cómo no disfrutar estar en un grupo de casa con gente que te ama, con gente que no te cuenta mentiras, con gente que no quiere hacerte barbaridades como en el mundo? Claro que vas a disfrutar estar en la iglesia, pero tener una relación con Dios, eso es lo que realmente necesitas. Si tú ya has puesto tu fe en Dios, la pregunta es, a lo mejor te estás preguntando, ¿seré yo, Señor? No está mal que te preguntes, ¿seré yo, Señor? Y la respuesta es, Señor, hoy vengo delante de ti. No estás muy seguro, entrégale tu vida a Cristo. Eso es bueno. Dile, Señor, hoy vengo, entrego mi vida, Señor. No ha habido una seguridad, ha habido una inconstancia, no sé si es inmadurez, no sé. Señor, el día de hoy vengo. Yo quiero que tú seas mi rey, yo quiero que tú seas mi Señor. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Ven delante de Él. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. ¿Cómo vas a responder? Algo que había entre los hebreos es, había mucha gente inmadura, y quiero pedirle a los del equipo que pasen, vamos a terminar con una canción, pero había mucha gente inmadura, cristianos, inmadura en la iglesia de los hebreos. Y si te fijas y si vuelvas a leer Hebreos, vas a ver una exhortación tras otra, a crecer, a madurar, debiendo ser ya maestros. A lo mejor llevas aquí en la iglesia, ya le entregaste tu vida a Cristo, tú eres cristiano, pero llevas 20 años en la iglesia y todavía eres alguien muy inmaduro. El Señor te hizo para que crezcas y que puedas bendecir a otros. Dice Hebreos capítulo 3 versos 13 y 14, dice, antes exhortándose los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Pero a lo mejor piensas, ¿qué de mi esposa que ya no quiso venir? ¿Qué de mi hijo? Así lo veo. Él o yo, a los 7 años yo pensaba que él iba a ser un pastor, y a los 17 años no quiere nada con Dios. Ora por él. Constantemente estamos orando aquí. No te desanimes, tú no sabes. Todavía no ha muerto. Y si todavía no ha muerto, puedes decir, Señor, hoy es el día de salvación. Ten misericordia de él. Dice Hebreos 10, 21 y 22, dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. A partir de este texto que se nos predicó la semana pasada, el Señor nos va a empezar a decir en Hebreos, responde de esta manera. No dejas de reunirte como tienes por costumbre, madura. O date cuenta que no le has entregado realmente tu vida a Cristo. Anímense los unos a los otros en amor. Tienes relación con tus hermanos, estás participando para que crezcamos unos a otros, con otros.
dice que nos animemos a las buenas obras. Ya llegaste con alguien y le dijimos, ¿cuándo vamos a servir a esta persona? Vente, vamos a leer juntos la palabra. ¿O no tienes tiempo? Hoy es el día. Hoy es el día que el Señor escogió para darnos una nueva oportunidad. Y yo quiero animarte a que la tomes. Vamos a orar y después de eso alabamos a nuestro Señor que es santo. Señor, tú eres santo, 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 Señor, y que nunca se nos olvide lo glorioso que tú eres, Señor, y que tú eres Dios vivo, y que tú eres fuego consumidor, Señor. Que haya en nosotros, en cada uno de nosotros, un temor reverente. Que nunca tomemos a la ligera tu palabra, bendito Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, y que seamos prontos para responder. Padre, gracias porque por medio de tu Hijo has abierto el camino hacia ti para que nosotros confiadamente entremos en tu presencia y podamos alabarte. Que disfrutemos de eso por el resto de nuestros días y hasta el día, Señor, y por el resto de la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.